Palabras diarias de Dios. De cara al futuro, hablar de la palabra de Dios es el principio por el cual hablas. Cuando vosotros os reunáis, debéis comunicar sobre la palabra de Dios y usarla como vuestro tema. Hablad acerca de lo que sabéis de la palabra de Dios, cómo la ponéis en práctica y cómo obra el Espíritu Santo. Si comunicas sobre la palabra de Dios, el Espíritu Santo te iluminará. El hombre también debe cooperar si esto ha de convertirse en un mundo que gire en torno a la palabra de Dios. Si no te introduces en esto, Dios no puede realizar su obra. Si no hablas sobre su palabra, Él no puede iluminarte. Cada vez que estés libre, habla de la palabra de Dios. No hables con descuido. Deja que tu vida se llene de la palabra de Dios. Entonces serás un creyente devoto. Incluso si tu comunicar es superficial, está bien. Sin lo superficial, no habría ninguna profundidad. Hay un proceso que debe llevarse a cabo. Por medio de tu práctica, obtienes comprensión sobre la iluminación del Espíritu Santo sobre ti y sobre cómo comer y beber la palabra de Dios eficazmente. Después de un período de una exploración como esta, entrarás en la realidad de la palabra de Dios. Solo si tienes la determinación de cooperar, será que recibirás la obra del Espíritu Santo. Hay dos aspectos relacionados con el principio de comer y beber la palabra de Dios. Uno se relaciona con el conocimiento y el otro con la entrada. ¿Qué palabras debes llegar a conocer? Debes llegar a conocer las palabras relacionadas con la visión, a saber, ¿en cuál era ha entrado Dios ahora? ¿Qué es lo que Dios desea alcanzar ahora? ¿Qué es la encarnación? Y así sucesivamente. Todas estas están relacionadas con la visión. ¿Cuál es el camino en lo que el hombre debe entrar? Esto se refiere a las palabras de Dios que el hombre debería practicar y en las que debe entrar. Esos son los dos aspectos relacionados con comer y beber la palabra de Dios. A partir de ahora, come y bebe la palabra de Dios de esta manera. Si tienes una clara comprensión de las palabras relacionadas con la visión, entonces no hay necesidad de leer más. De importancia primordial es comer y beber más las palabras relacionadas con entrar, como por ejemplo, cómo dirigir tu corazón hacia Dios, cómo aquietar tu corazón en presencia de Dios y cómo renunciar a la carne. Eso es lo que deberías poner en práctica. Sin saber cómo comer y beber la palabra de Dios, la verdadera comunión no es posible. Una vez que sepas cómo comer y beber su palabra y que hayas comprendido lo que es esencial, la comunión se volverá libre. Cualesquiera sean los problemas que se planteen, serás capaz de comunicar en comunión sobre ellos y captarás la realidad. El comunicar en torno a la palabra de Dios, en ausencia de la realidad, significa que eres incapaz de captar lo que es clave. Y esto es señal de que no sabes cómo comer y beber su palabra. Algunos sienten cansancio al leer la palabra de Dios. Tal estado no es normal. De hecho, lo que es normal es que nunca te canses de leer la palabra de Dios. Siempre tener sed de ella y siempre pensar que la palabra de Dios es buena. Así es como uno, que en verdad ha entrado, come y bebe la palabra de Dios.
Cuando sientas que la palabra de Dios es verdaderamente práctica y que es exactamente con lo que el hombre debe involucrarse, cuando sientas que su palabra es enormemente útil y beneficiosa para el hombre y que ella es la que provee la vida del hombre, este sentimiento te es otorgado por el Espíritu Santo, a través de haber sido movido por el Espíritu Santo. Esto demuestra que el Espíritu Santo está trabajando en ti y que Dios no se ha apartado de ti. Al ver que Dios siempre está hablando, algunos llegan a sentirse cansados de sus palabras y piensan que no tiene ninguna consecuencia leer o no sus palabras. Eso no es un estado normal. Sus corazones no tienen sed de entrar en la realidad, y tales hombres no tienen ni sed de ser perfeccionados, ni le dan importancia a ello. Cada vez que te des cuenta de que no tienes sed de la palabra de Dios, es señal de que tu estado no es normal. En el pasado, el hecho de que Dios se apartase de ti lo determinaba si sentías paz interior y experimentabas gozo. Ahora la clave es si tienes sed de la palabra de Dios, si su palabra es tu realidad, si eres fiel y si eres capaz de hacer lo que puedas hacer por Dios. En otras palabras, el hombre es juzgado por la realidad de la palabra de Dios. Dios dirige su palabra a todas las personas. Si estás dispuesto a leerla, Él te esclarecerá, pero si no es así, Él no lo hará. Dios esclarece a los que tienen hambre y sed de justicia y a los que lo buscan. Algunos dicen que Dios no los esclareció, incluso después de haber leído su palabra. ¿Cómo fueron leídas las palabras? Si leyeras su palabra como si otearas flores a lomos de un caballo y no le dieras importancia a la realidad, ¿cómo podría esclarecerte Dios? ¿Cómo puede alguien que no atesora la palabra de Dios ser perfeccionado por Él? Si no atesoras la palabra de Dios, entonces no poseerás la verdad ni la realidad. Si atesoras su palabra, entonces serás capaz de practicar la verdad. Es entonces cuando tendrás la realidad. Así que tienes que comer y beber la palabra de Dios, sea cual sea la situación, sea que estés ocupado o no, sea que las circunstancias te sean adversas o no, y sea que estés siendo probado o no. Dentro de todo, la palabra de Dios es el fundamento de la existencia del hombre. Nadie puede alejarse de su palabra y debe comer de su palabra como si fueran las 3 comidas del día. ¿Podría ser un asunto tan simple el ser perfeccionado y ganado por Dios? Bien sea que comprendas o no en el presente, o si has percibido algo referente a la obra de Dios, debes comer y beber más la palabra de Dios. Esto es entrar de una manera proactiva. Después de leer la palabra de Dios, apresúrate en poner en práctica aquello en lo que puedas entrar y deja a un lado momentáneamente lo que no puedas. Puede haber mucho de la palabra de Dios que no entiendas al principio, pero después de 2 o 3 meses, e incluso quizá hasta en 1 año, lo harás. ¿Por qué es esto así? Esto se debe a que Dios no puede hacer completo al hombre en 1 día o 2. La mayoría de las veces, cuando lees su palabra, puede que no la entiendas en ese momento. En ese instante, puede parecerte que no es más que simple texto. Solo a través de un período de experiencia es que eres capaz de entenderla. Dios ha hablado mucho y, por tanto,
debes hacer todo lo posible por comer y beber su palabra. Sin darte cuenta, llegarás a entender y el Espíritu Santo te esclarecerá. Cuando el Espíritu Santo esclarece al hombre, a menudo sucede sin que el hombre se dé cuenta. Él te esclarece y te guía cuando tienes sed y buscas. El principio a través del cual obra el Espíritu Santo se centra en la palabra de Dios, la que comes y bebes. Todos aquellos que no dan ninguna importancia a la palabra de Dios y siempre tienen otra actitud hacia su palabra, una de descuido, y la creencia de que no hace ninguna diferencia si leen o no su palabra, son aquellos que no tienen realidad. Ni la obra del Espíritu Santo, ni su esclarecimiento pueden ser percibidos en ellos. Tales personas meramente caminan de un lado para otro y son impostores sin verdaderas cualificaciones, como el señor Nanguo de la parábola.